Hola, mi nombre es Natalie Santana Venegas del paralelo M7 de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central. Vamos a hablar acerca del aparato respiratorio. Bueno, el organismo animal vivo constantemente debe captar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. El oxígeno captado se emplea en los procesos oxidativos del organismo con formación de dióxido de carbono nocivo para el organismo, por lo que debe ser eliminado. Los procesos relacionados con la captación de oxígeno y eliminación de dióxido de carbono se denominan respiración. El aparato respiratorio tiene por función proveer de oxígeno a la sangre y eliminar el dióxido de carbono en exceso. En el ser humano, el aparato respiratorio consiste de los pulmones y varias estructuras relacionadas. Por su función, se divide en una parte conductora, una parte respiratoria y un mecanismo de ventilación. El aparato respiratorio presenta una parte conductora y una parte respiratoria. La parte conductora conformada por una porción superior y una porción inferior. La porción superior está por las fosas nasales, el seno y la faringe. Y la parte inferior por la laringe, la tráquea y los bronquios. Y la parte respiratoria por los pulmones y los alveolos. Las fosas nasales van a presentar una región respiratoria y una región olfatoria. La región respiratoria revestida por membranas respiratorias que entibia y humidifica el aire inspirado, y la región olfatoria revestida por membranas olfatorias en las cuales se van a localizar los receptores de membranas. La región respiratoria de las fosas nasales se encuentra dividida por un tabique nasal, el cual va a dividir en dos mitades casi iguales. Las fosas conducen hacia el vestíbulo nasal, que corresponde a 1.5 centímetros de la cavidad nasal. El vestíbulo se encuentra revestido por piel y con pelos terminales que son las vibrisas, las cuales van a captar el polvo y las bacterias del aire inspirado. La cavidad nasal posee varias paredes irregulares debido a los cornetes que producen turbulencias en el flujo del aire. El epitelio de esta cavidad va a ser cilíndrico pseudoestratificado ciliado con células caliciformes intercaladas. También va a presentar glándulas mucocerosas mixtas. Los vasos sanguíneos son de gran importancia ya que sirven para entibiar el aire inspirado. Las venas van a formar un tejido eréctil denominado cuerpos cavernosos y también se encuentran conformados por fibras adrenérgicas y colinérgicas. La región olfatoria. La mucosa olfatoria representa una zona pequeña del techo y las paredes posteriores del tabique y los cornetes superiores. El epitelio pseudoestratificado es muy alto, y esta región va a presentar tres tipos de células: las células olfatorias, las células de sostén y las células basales. Las células olfatorias van a presentar neuronas bipolares, con una dendrita dirigida a la superficie y un axón hacia el sistema nervioso central. Su núcleo es rodeado por citoplasma y es redondo. Las células de sostén se van a encontrar con abundantes organelos. Sus núcleos son ovulados y ubicados en la parte liminal del epitelio. Y por último, las células basales. Son pequeñas y estas se van a ubicar en la base del epitelio. Estas células también van a sufrir mitosis. Los senos paranasales son espacios llenos de aire, los cuales van a comunicar o van a estar comunicados con la cavidad nasal a través de los orificios estrechos. Los cilios se mueven en dirección de la cavidad nasal. El constante movimiento de la mucosa en dirección de la orofaringe limpia las superficies de sustancias captadas. La laringe es una estructura hueca de 4 a 5 centímetros de largo que comunica la faringe con la tráquea. Está compuesta por un esqueleto cartilaginoso articulado que se mueve por la acción de los músculos laringeos. La laringe va a presentar tres partes: una túnica mucosa, los cartílagos laringeos y los músculos. La túnica mucosa está conformada por una lámina epitelial, una lámina propia y una capa submucosa. En la lámina epitelial vamos a encontrar epitelio plano estratificado. En la lámina propia, tejido conectivo laso, rica en fibras elásticas. En los cartílagos van a ser principalmente conformados por cartílago hialino, pero en el epiglótico y en los cartílagos pequeños, estos van a ser cartílagos elásticos. Los músculos laringeos van a ser esqueléticos estriados. La tráquea. La tráquea va desde la laringe hasta la bifurcación de esta.
se divide en bronquios principales, derecho e izquierdo, los cuales van a corresponder a cada pulmón. En el adulto va a medir 10 centímetros y 1.5 centímetros de diámetro. La tráquea va a presentar una túnica mucosa, una lámina propia, los cartílagos y la túnica adventicia. La túnica mucosa. La túnica mucosa va a estar conformada por tejido epitelial pseudoestratificado, el cual va a presentar células ciliadas, las cuales van a estar conformadas por bastantes cuerpos basales. Las células caliciformes que van a secretar en la capa de mucina. Las células basales, las células de cepillo que están compuestas por microvillosidades, las células intermedias y las células endócrinas, las cuales van a contener gránulos de secreción. Estos se van a agrupar para formar los cuerpos neuroepiteliales. La lámina propia va a estar conformada por tejido conectivo laxo muy rico en fibras elásticas submucosas. Gran cantidad de fibras elásticas y va a contener glándulas traqueales de tipo seromucoso mixto. Los cartílagos van a presentar una forma de herradura, van a estar rodeando la submucosa y se van a encontrar incluidos en el tejido fibroso que actúa como membrana fibroelástica. La abertura posterior que forma esta ocupa por un músculo traqueal liso, y este cartílago va a ser cartílago hialino. La túnica adventicia está conformada por tejido conectivo laxo rico en lípidos, donde transcurren vasos y nervios traqueales. Vamos a comenzar con la parte respiratoria. Los bronquios. Los bronquios principales comienzan en la bifurcación de la tráquea y transcurren como bronquios principales derecho e izquierdo en dirección de los pulmones. Las características histológicas se asemejan a los de la tráquea. Vamos a presentar algunas diferencias entre los bronquios. Van a existir bronquios extrapulmonares y los bronquios intrapulmonares. Los bronquios extrapulmonares van a presentar cartílagos en herradura, aplanados en su parte posterior, y van a presentar una lámina elástica entre mucosa y submucosa, mientras que los bronquios intrapulmonares van a presentar anillos cartilaginosos muy irregulares, muchos de los cuales van a rodear a todo el bronquio. Van a presentar un contorno cilíndrico y un tejido muscular entre mucosa y submucosa. Principalmente vamos a presentar unos cambios que existen entre los bronquiolos. El primero, el principal, secundario y el terciario, que va a corresponder al epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado. Siguiendo vamos a tener a los bronquiolos más grandes, que corresponden a un epitelio cilíndrico simple. En tercer lugar vamos a tener a los bronquiolos pequeños y bronquiolos, los cuales van a presentar un tejido epitelial cúbico simple no ciliado. Siguiendo vamos a presentar a los bronquios primarios, los cuales van a ser anillos incompletos de cartílago. Los secundarios y terciarios van a presentar unas placas de cartílago. Y finalmente desaparecen en los bronquios distales y aquí va a aumentar la cantidad de músculo. El árbol bronquial. En cada pulmón, el bronquio principal se divide en varias ramas que se dividen a su vez y así sucesivamente. De este modo se forma un sistema arboriforme de ramificaciones bronquiales, el árbol bronquial, alrededor del cual se organizan las porciones respiratorias del pulmón. En cada pulmón hay ramificaciones de la arteria pulmonar, las ramas de la arteria bronquial, las vías linfáticas y los nervios siguen el recorrido de las ramas bronquiales hasta la sección respiratoria, donde los vasos se dividen en capilares. A diferencia de las arterias pulmonares y bronquiales y los nervios, por lo general las venas pulmonares se localizan entre los dos sistemas de ramificaciones bronquiales. Los pulmones son órganos pares de forma cónica situados en la cavidad torácica en dos compartimentos anatómicamente diferenciados. Presentan dos capas de serosa llamadas en conjunto membrana pleural que encierra y protege a cada pulmón.
La capa superficial o la pleura parietal tapiza la pared de la cavidad torácica y la capa profunda o pleura visceral reviste a los pulmones. Los lóbulos y sus fisuras. Una o dos fisuras dividen a los pulmones en lóbulos. Ambos pulmones tienen una fisura oblicua que se extiende inferior y anteriormente. El pulmón derecho también tiene una fisura horizontal. La fisura oblicua del pulmón izquierdo separa el lóbulo superior del lóbulo inferior. En el pulmón derecho, la parte superior de la fisura oblicua separa el lóbulo inferior del superior. La parte inferior de la fisura oblicua separa el lóbulo inferior del lóbulo medio, que está rodeado en su parte posterior por la fisura horizontal. Los alvéolos. Alrededor de las circunferencias de los conductos alveolares se encuentran numerosos alvéolos y sacos alveolares. Un alvéolo es una especie de celdilla con forma de capa recubierta por epitelio, pavimentoso simple y sostenida por una membrana basal elástica fina. También es un saco alveolar, consiste en dos o más alvéolos que comparten una abertura común.